Bueno, lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, son los distintos tipos de bases o fundaciones, como se les dice. Más que nada, la forma, o sea, cómo las clasificamos son de dos tipos, las superficiales o las profundas. ¿Cómo sabemos y cómo, según dónde están ubicadas, es lo que nosotros las podemos llamar así en estos dos grandes grupos, ¿sí? Y como lo dices, la misma palabra, son las superficiales, son las que están en los estratos superiores, y las profundas son las que tenemos que llegar hasta más abajo y hasta encontrar estos estratos que son firmes, ya que si el tipo de suelo es un suelo muy cohesivo, o sea, muy, muy blando, como para poder fundar y soportar todo el peso, ¿sí? ¿Cómo hacemos para escoger la profundidad? O sea, saber cuál de estos dos tipos es el que nosotros vamos a estudiar. Para eso es los estudios de suelo. Ven que está relacionado lo que es bases con estudios de suelo. Ahora, por ejemplo, a futuro iban a empezar a saber los términos cuando decimos, por ejemplo, suelos friccionantes. Significa que son suelos que las mismas piedras chocan entre ellas, pero son suelos firmes. Los cohesivos, que son mucho más arenas, con ese tipo de suelo, y nosotros estudiamos la curva granulométrica, o sea que sabemos los tipos de granos que hay. Ahora, con el estudio de suelo vamos a saber si son más blandos, si se comprimen, si se quiebran, si inclusive hasta pantanos, o sea, como que lo vamos a ir viendo los distintos tipos que pueden llegar a ver. O sea que para saber qué tipo de fundación nosotros vamos a utilizar, va a ser mediante los estudios de suelo, y eso lo vamos a hacer en el laboratorio, ¿sí? Cuando hablamos de las fundaciones superficiales, es cuando nosotros, como dijimos recién, buscamos el terreno en la parte firme. O sea, tiene que estar firme el terreno y saber que no va a ser agrietado. Por eso, nosotros cuando vamos a construir, lo primero que se tiene que hacer es un estudio del suelo. Y no es que es un estudio de una sola partecita, porque dentro de un terreno, por ejemplo, de 25 por 50, pueden haber distintos tipos de suelo, entonces se va estudiando más o menos por distintos sectores, ¿sí? Para saber cómo vamos a poder o combinarlas o usar ese tipo de bases, ¿sí? Bueno, lo que nosotros queremos buscar con las fundaciones superficiales es el terreno firme, o sea, que es el próximo a la superficie. O sea, que todas las cargas las transmitamos directamente a esta base, ya sea desde las columnas a la base, o sea, si son en forma puntual, o si directamente o muros o plateas, o sea, o losas, que las plateas que ya las vamos a ver más adelante, que son los dos tipos que más se utilizan, o en forma distribuida en el terreno. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? O sea, dependiendo del porcentaje de nosotros que nosotros utilizamos directamente para apoyar la estructura, nos conviene o hacerlas en formas puntuales o directamente hacerlas en forma distribuida. Ahí es lo que decía, los tipos de suelos óptimos son los granulares, los distintos granos del suelo, ¿sí? Por eso el estudio de granulometría son los distintos granos del suelo. Necesitamos que sean granos que se choquen entre sí, o sea, se friccionen. Y las fundaciones profundas. Eso es cuando no pasa esto, para poder ubicar las fundaciones superficiales, es que nosotros tenemos que buscar estratos mucho más profundos en formas verticales. Por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon hablar de los pilotes. ¿Alguna vez lo escucharon hablar o vieron? Bueno, eh, bien, eso sería una de las tipos de fundaciones profundas. O sea, buscamos en forma lineal y vertical llegar a esos estratos que están más firmes, muy por abajo de lo que serían las fundaciones superficiales. Ahora, por ejemplo, les quiero mostrar más o menos cuáles serían los tipos de fundaciones profundas. Como dijimos recién, los pilotes. Estos generalmente se lo utilizan para obras, para trasladar las cargas a las partes más resistentes abajo, en lo más profundo del suelo, hasta encontrar zonas aptas para poder fundar, ¿sí? Para poder apoyarnos y para poder transmitir todas las cargas. De estos pilotes tenemos dos tipos. Los pilotes prefabricados, que ya directamente vienen hechos, y la forma, o sea, estos son un poco más caros por el hecho de que al ya estar hechos, tenés que transportarlos después para ponerlos en obra. Se tiene que utilizar máquinas como si fuesen tipo martillos que se los van hincando en el terreno por medio de golpes.
Estos, a la larga, por ejemplo, dependiendo si está en medio con muchas construcciones a la vuelta, puede ser hasta perjudicial por el hecho de que tal es la vibración del golpe del martillo para poderlos hincar en el terreno, que directamente puede provocar algunos problemas en las construcciones vecinas, ¿sí? O sea, generalmente se utilizan en zonas un poquito más aisladas. Los que sí se utilizan más son los modelados in situ, que vienen a ser los mismos, nada más que in situ significa hechos en la obra. Acá se utiliza, obviamente, también otra máquina, pero está en forma no de martillo, sino en tipo rotativo, o sea, como que va acabando hasta lograr llegar a esos estratos inferiores, entonces ahí es donde se vuelca, ¿sí? Se vuelca todo lo que sería el hormigón, pero ya se llegó en una forma que es directamente dentro de la obra, que o sea, por eso se llama in situ. Hay otros tipos más, pero estos vendrían a ser los más conocidos, o sea, los que más se utilizan, ¿sí? En cuanto nos vamos a las fundaciones superficiales, tenemos varias, y que de última estas son las que generalmente son las que más se utilizan, las zapatas corridas y las vigas de cimentación. Estas dos pueden llegar a ser parecidas, ¿sí? Ambas tendrían el aspecto de una viga de cimentación, nada más que la diferencia que hay entre una y la otra es que las zapatas corridas, todo lo que, o sea, todas las columnas o los muros directamente descargan en forma distribuida, perdón, en forma, ay, por Dios, las zapatas corridas, las cargas son distribuidas en toda la superficie, ¿sí? En cambio, las vigas de cimentación contienen cargas puntuales, ¿sí? Esa es la diferencia entre unas y las otras. Por ejemplo, las columnas van en forma puntuales, una a la de, por ejemplo, el primer dibujo. Ahí lo estamos viendo. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos la flecha del P, o sea, de la fuerza que venía por arriba? Que serían tipo columnas, que van distribuidas a lo largo, entonces van recibiendo cargas en formas puntuales. Ahora, lo que sería la viga de cimentación es la que se hace como si fuese, ¿ves que te dan las flechitas en colorado? Todo en forma distribuida se va distribuyendo y ahí llega al terreno. En esto se les puede ocurrir muy seguido en las obras, lo que es zapatas combinadas. Se la llama zapata combinada, por ejemplo, cuando nosotros, ya vamos a ver la zapata porque esa la dejamos para el final, por el hecho de que es la que vamos a nosotros a aprender a calcularla, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, viene una columna, nosotros tenemos que encajar, ¿se acuerdan que fuimos a la obra y vimos cómo estaba la columna y después la base aisladas en tipo una forma de torrecita, o sea, de un prisma? Supuestamente, si son puntuales y aisladas, significa que cada columna tiene su base aislada, ya sea de los tres tipos que vamos a ver. El problema es cuando si dos, y cada una tiene sus dimensiones que por supuesto son proporcionales al tamaño de la columna y al peso y a la carga que recibe. Entonces estas se hacen un poco más grandes o son un poco más chicas, por eso se va dimensionando cada una. El problema es cuando tenemos dos columnas muy próximas, ¿y qué pasa? Se superpone una sobre la otra. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una zapata combinada, significa que se unifica y no se hacen dos columnas dos bases por separado, sino que se las une y se hace una sola base para recibir las dos columnas. ¿Se entiende? Perfecto. Y después, lo que nosotros, por ejemplo, otro tipo sería las losas de fundación. Más que nada sería tipo una platea de fundación. Hoy en día se están utilizando muchísimo, por eso hice un poquitito más largo esto. No lo vamos a aprender a calcular nosotros por el hecho de que es una losa invertida, como si fuese una losa invertida. Esto significa, por ejemplo, es una forma de tener una base, una fundación, pero distribuida en forma de losa uniformemente a lo largo de todo el terreno, ¿sí? Que después soporta todo lo que serían ya sean columnas, muros o todo lo que fuese la estructura de arriba.
Por ejemplo, con el nuevo sistema en seco que se están utilizando, estos son el tipo de bases que se utilizan. Es lo único que se calcula y lo único que sería húmedo, o sea, se podría llamar así, ya que las otras construcciones en seco, es lo único que se lo podría llamar húmedo, ¿sí? El resto directamente van y en formas ya cortadas y todos van y directamente se las monta en 2 minutos. Por eso que directamente acá les hice más o menos unos puntos para que puedan ustedes ver cómo es que se hace una platea para, por ejemplo, ahora, no sé si llegaron a ver alguna vez o cómo van construyendo las construcciones en seco. ¿Pudieron ver alguno? Cuando van yendo toda esa cantidad de hierros puestos con todas las placas de... ¿Alguno pudo llegar a ver? Bueno, eso se está utilizando muchísimo. En cuanto a precio, todavía siguen estando en las mismas, más o menos, lo mismo uno con otro. Lo que sí es lo que se, o sea, en final, por el hecho de que se acorta muchísimo los tiempos, se levantan como si fuesen paneles y van armándose. Todas las cañerías van puestas dentro de estas membranas y todo, entonces como que es más que nada ahorro de tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace primero? Primero se replantea, como si fuese una obra común. Primero se ve la rigidez del suelo, al hacer nosotros este tipo de base, de fundación, que es lo que no, que es lo que, no, que es una forma distribuida, todo lo que nosotros vamos a hacer de la estructura en forma distribuida sobre esta losa, ¿sí? Más o menos se excava 50 centímetros, ¿sí? Primero se rellena con un poquito de grava de 15 centímetros, y cada uno, dependiendo, le da la altura que pretenden, según los niveles o según cómo viene la pendiente del terreno, eh, más que nada es la forma del replanteo y la excavación. Lo segundo que se hace, al ser una losa invertida, nos referimos a nosotros que, ¿se recuerdan que las losas tienen o sea, sería como si fuese la placa de la losa, y tenemos después todo lo que son las vigas perimetrales. ¿Qué es lo que se hace acá? Se hace completamente al revés. Primero lo que se hace, se cavan primero las vigas perimetrales, las vigas que van a ver, los cruces, eh, de los muros o donde se va a reforzar. Eh, perdón, me perdí porque estaban preguntando. Más o menos de 20 por 30 o de 20 por 40, ¿sí? Más o menos con 15 centímetros de alto. O sea, como que directamente se lo va haciendo y se va armando todo. Una vez de replanteo se va poniendo todas las... Perdón, chicos. Eh, bueno, se ponen todas las vigas, a toda la vuelta, entonces como directamente ahí ya se puede después como poner la membrana hidrófuga, que sería que se puede poner. ¿Vieron esos plásticos bien gruesos negros? Bueno, esa es una membrana hidrófuga, eso es lo que más se utiliza. O por ejemplo, los plásticos que se utilizan en los silos, eso también se está utilizando muchísimo, que se cubre toda la superficie arriba de la viga, para poder impermeabilizar lo que sería la estructura, ¿sí? Previamente antes de poner esta membrana, ¿qué es lo que se hace? Se sacan todos los desagües y lo primero que se tiene que tener en cuenta, y ya sabido, es todo lo que son los desagües cloacales y de todo tipo de cosas. Entonces, tenemos, antes de poner la membrana, ¿qué es lo que tenemos nosotros directamente? Todos los desagües del inodoro, las bocas, eh, todo tipo, ese tipo de respiraciones y todo, y arriba se pone la membrana. Arriba de eso se hace como si fuese la losa común, directamente con las armaduras en los dos sentidos. Arriba de esas vigas y arriba de la membrana hidrófuga se ponen los hierros del 10. Como decíamos nosotros, ¿se acuerdan que en losas era Fidel 6 cada 20 centímetros? O sea, haciendo como si fuese una malla recubriendo todo lo que sería la estructura. Una vez hecho eso, ¿qué es lo que se hace? Se vuelca todo el hormigón, entonces como que con el espesor de losa que nosotros estamos por hacer,
y ahí ya quedó. Entonces, cuando nosotros vemos el resultado final, ¿qué es lo único que vemos? Es la losa y todos los desagües placales. ¿Sí? Y estas son las zapatas heladas, que es la que nosotros vimos en la obra cuando fuimos. Estas son las que nosotros vamos a aprender a calcular, ¿sí? Más que nada, ¿qué es lo que aprendemos a calcular nosotros? Primero, cuando decimos el predimensionado, sería el macizo de hormigón, el que nos queda. Y cuando nosotros hablamos de el dimensionado, nos estamos refiriendo a los hierros que se necesitan en la base, en la parrilla de la base, que ven en el primer dibujito. Esa parrilla es lo que nosotros vamos a saber y vamos a querer aprender a calcular. Y el macizo de hormigón, que es lo que va a soportar toda la carga de lo que me venga por arriba, ya sea de la columna, según las dimensiones de la columna. O sea que a partir de las dimensiones de la columna, nosotros va a salir lo que es la base. ¿Sí? Estos son los que son más utilizados. Estas son, van en formas puntuales, y acá están los dibujitos. ¿Y cuáles son los tipos de esta misma base? Tenemos la primera, que es una base centrada, es la común. La segunda es una base excéntrica o medianera. Es en el caso, por ejemplo, tenemos un vecino al lado. No nos podemos pasar nosotros con nuestra base por la línea medianera, no nos podemos pasar. Entonces, por eso se la llama línea medianera, porque se corta a la mitad. ¿Sí? Entonces nosotros vemos la mitad, no en forma centrada, sino por eso le decimos excéntrica o medianera. Y después tenemos la doble excéntrica o esquinera, que este sería, como lo dice la palabra, en una esquina. No nos podemos pasar cuando coinciden dos líneas municipales, no nos podemos pasar para esos dos lados, de los dos terrenos de los costados. Entonces, ¿qué hacemos? Esa base esquinera. Y acá en el cuarto sería la zapata combinada, que es lo que nosotros habíamos dicho. Cuando dos columnas están demasiado juntas, se pueden llegar a, por ejemplo, tenemos dos bases centradas, se superpone una encima de la otra. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se unifican las dos para que caiga cada una de las columnas en una sola base. ¿Sí? Acá en el dibujo de al lado, por ejemplo, ¿qué es lo que más que nada son las cosas que nosotros vamos a aprender a calcular? A1 y A2 es a lo que nosotros llamamos la parte de abajo, o sea, el área que necesita esa base ocupar, ¿sí? En función, a base de la columna. O sea, serían los lados de la base, los lados mayores de la base. Después tenemos, esperen que no me sale para escribir. Después tenemos, esta cuando decimos C1 y C2, vendría a ser la columna, ¿sí? Cuando decimos B1 y B2, ¿ven que tiene como una pestañita? Esa pestañita mide todo a la vuelta 2,5 centímetros, o sea, una pulgada. ¿Qué nos referimos a eso? Eso es lo único que nosotros vamos a apoyar ahí el encofrado de lo que sería la columna. Por eso necesitamos esas alitas. Si nos ponemos a ver, en lo que sería la base centrada, la tenemos de los 4 lados. ¿Sí? En la base esquinera, de 3 lados. ¿Sí? Y la base esquinera solamente de 2 lados. O sea que es donde nosotros hacemos el encofrado de la columna. A eso lo llamamos nosotros B. O sea que C sería la columna. B sería la columna más los 2,5 centímetros de cada lado, si es que lo tiene, del encofrado que los necesitamos. Y A sería los lados de la base. ¿Sí? A esto que nosotros vemos acá es lo que nosotros lo llamamos talón. Ese nosotros los adoptamos. Generalmente se utilizan 15 centímetros, o sea, se lo adopta 15 centímetros. ¿Sí? Tenemos este ángulo de inclinación, cuando lo aprendamos a calcular, no puede ser mayor a 30 grados. ¿Por qué? Porque recuerdan que nosotros en estas bases, nosotros no es que se encofran, lo único que se encofra vendría a ser lo que es la columna y el talón de los 15 centímetros. El resto se moldea. Si es mayor a 30 grados, al estar moldeado, directamente se puede desmoronar.
Por eso que se pide una inclinación de menor a 30 grados. ¿Vieron, por ejemplo, cuando ustedes hacen un detalle en constructivos? Entonces tiene que ser un poco más proporcional. En eso, por ejemplo, cuando, y nos estamos fijando muchísimo nosotros, en los exámenes finales, cuando tienen que hacer un esquema de la base, lo hacen completamente desproporcionado, haciendo un talón de este tamaño, ay, perdón, y una pendiente así. Cuando la larga es 15 centímetros y una pendiente de 30, o sea, es más chato todo, ¿sí? Y después, de sub 0, así lo vamos a llamar, a la altura de la base. O sea, esos valores serían los que nosotros vamos a aprender a sacar, que serían el predimensionado, o sea, el macizo de hormigón. ¿Se entiende? O sea, sería el talón, nosotros lo adoptamos, la pendiente alfa, de sub 0 sería el lado más, o sea, la altura de la base, y A1 y A2, o sea, los lados de la base. ¿Se entendió más o menos lo que es lo que estamos hablando de base aislada? Perfecto. Yo ahí le subí lo que sería el recetario de bases, que se los quería mostrar ahora más que nada para que tengan el jueves, cuando lo tengan a mano y puedan ustedes irlo viendo con el ingeniero y resolviéndolo. No dentro de mucho es el parcial, que recuerden que va columnas y base, ¿sí? Ven que ese es lo que les subí a ustedes. Más que nada, traté de ponerles en distintos colores o separado los distintos tipos de bases, porque tenemos la centrada, la excéntrica y la doble excéntrica. El procedimiento es exactamente igual, solamente cambian pequeñas cositas que las tienen que tener en cuenta en el momento de calcularlas. Según ahí en el trabajo práctico, también lo tienen subido, hay un tipo de base de cada uno de los tipos. Una centrada, una excéntrica y una doble excéntrica. Como para que se practique, y eso es lo que se va a hacer ahora. No es largo y es mucho más sencillo lo que es el cálculo, ¿sí? Siempre nosotros recuerden que siempre les dije yo, la base, estas bases, tres tipos de bases aisladas, van a depender de la columna. Nosotros siempre le vamos a dar, ahora, por ejemplo, en el que es el trabajo práctico o en lo que es de parcial, las dimensiones de la columna. Ustedes ya supuestamente ya cuando lo hubiesen sacado en el momento o sea, cuando están haciendo el proyecto, ¿sí? O sea, que nosotros empezamos teniendo los diámetros las medidas de la columna. Quiero que se fijen bien, porque ahí les aclaré bien. Ven que acá tienen, en esta es la centrada. Acá tienen excéntrica y acá doble excéntrica. ¿Ven? O sea que vamos a sacar los lados A1 y A2 de estos tres, para ver que vean la diferencia entre cada uno. ¿Sí? Nosotros le damos los lados de la columna y el sigma admisible del terreno. O sea que nosotros tenemos que verificar después el sigma real del terreno. Cuando nosotros hablamos de una base centrada, vamos a buscar un factor K. ¿Qué es lo que significa? Las columnas puede ser mayor, un lado más grande que el otro, si que son rectangulares, y si no son del mismo lado, entonces no vamos a tener problemas. Si tendríamos, por ejemplo, 30 por 40, ¿qué vamos a hacer nosotros? En las bases centradas, recuerden, A1 siempre lo vamos a tomar como el lado mayor. Por ende, C1 va a ser el lado mayor. ¿Ven que acá se los pongo? A1 siempre va a ser el lado mayor. Como nosotros vamos a hacer los lados en función de los lados de la columna, significa que A1, en base centrada, A1 va a ser el mismo sentido que C1. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Hacemos A1, ¿ven? A1 sobre A2 es igual a, que estos son los datos que nosotros tenemos, C1 sobre C2. O sea, si una columna es una columna rectangular, significa que la base va a ser un factor K
más grandecito el lado A1, que es el lado mayor, que el lado A2, que sería el lado de la columna más chico. ¿Se entiende? Cuando nosotros decimos factor K, significa que si nosotros tenemos una columna rectangular, la base va a tender a ser un poco más rectangular. Pero para eso, ¿cómo hacemos para saber esa diferencia? Haciendo la relación de la columna del lado mayor sobre el lado menor, hay una mínima diferencia. Esa mínima diferencia es la que va a haber del lado 1. ¿Se entiende? ¿Se llegó a entender o no? Bien. ¿Cómo hacemos nosotros? Entonces, esa relación C1 sobre C2, si es cuadrada, no va a haber problema porque el factor K les va a dar 1, o sea que no van a tener ningún problema, ¿sí? Ahora, estamos viendo en el caso de que sea rectangular. Por ejemplo, nosotros hacemos C1 sobre C2. Póngale que tenemos 40 sobre 30. Nos va a dar un valor de 1, y pico, no sé cuánto que nos va a dar. Ese va a ser nuestro factor K, o sea que va a ser 1, no sé si alguno tiene la calculadora a mano. ¿Alguno la tiene por esas casualidades? Perfecto. Por ejemplo, Micaela, 1,33. Por ejemplo, si nosotros llegamos a tener entonces una columna de 30 por 40, ¿cuál va a ser nuestro C1? Recuerden que en base centrada A1, que corresponde a C1, va a ser el lado mayor. O sea, ¿cuál va a ser nuestro C1? ¿30 o 40? Que ese es el tamaño de la columna. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 40 sobre 30 o 0,40 sobre 0,30. Entonces nos va a dar 1,33. Ese 1,33 va a ser más grande que el lado A2, o sea, que el lado más chico. ¿Se entiende? A eso es lo que nosotros llamamos como factor K. ¿Se entiende a lo que nos referimos con eso? En la base centrada. ¿Ven que acá lo tienen escrito? A1, que es el lado más grande, es ese factor K, ese 1,33, más grande que A2. O sea, que ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero empezar a calcular el lado A2, porque después lo reemplazamos a los valores. ¿Cómo hacemos? Para poder nosotros verificar el sigma del terreno, se hace esta fórmula. Siempre el 1,1 es como si fuese un factor del terreno, o sea, de la fuerza. 1,1 significa porque es un 10%, viene la columna bajando, ¿sí? O sea, la fuerza que va viniendo es 10% más, o sea, se incrementó 10% más hasta llegar al suelo. Entonces, por eso que nosotros ponemos 1,1 por n, o sea, un 10% más de esta fuerza n que viene desde la columna, sobre los lados de la columna, A1 y A2. Como nosotros no tenemos los valores de A1 y A2, entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el valor de A2, despejamos A2 para nosotros poder saber cuál es. 1,1 si lo tenemos, n nosotros se los damos como dato, ¿y qué es lo que hacemos después al final? Ven que tenemos 1,1, si se fijan en la fórmula de arriba, es 1,1 por n, ¿y qué es lo que hacemos? Esto lo bajamos, o sea, lo va multiplicando, ¿sí? Por el factor K. Entonces nos quedaría 1,1 por n sobre K sobre el sigma admisible. Eso nos daría el valor de A2. Acá después, si se fijan, ven que acá realmente no se ve nada. Es la forma, cómo se despejó. ¿Ven que tienen? A2. Si reemplazamos A1, ¿ven? Esta fórmula va ahí. Se reemplaza. Vamos sacando y vamos reemplazando. No sé si lo llegan a ver ustedes, está muy clarito. Todo eso celeste es la forma, cómo es que sacamos nosotros desde la fórmula original hasta llegar a esta. ¿Llegan a verlo? Por ejemplo, nosotros tenemos arriba el sigma real, es 1,1 por n
sobre A1 por A2. Nosotros sabemos que A1 es el factor K por A2. Lo reemplazamos por A2. Vamos reemplazando. Entonces sería 1,1 por n sobre K por A2 al cuadrado, por el hecho que tenemos dos veces A2. Despejamos A2 y ahí es que nos quedó la fórmula, que A2 es igual a la raíz de 1,1 por n por el factor K sobre el sigma admisible. ¿Se entiende? ¿Se pudo llegar a entender o algo? Si no lo repito, díganme. ¿Se entendió en serio? ¿Ven acá la forma? ¿La ven a cómo está, por qué llegó a eso? Bueno, esa fórmula es prácticamente siempre se va a sacar de esa forma A2, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de base. O sea, en base centrada, ¿se entendió lo que significamos nosotros con el factor K? Que las que tienen el factor K serían la base centrada y la base doble excéntrica, o sea, la base esquinera. Esas dos son las únicas que tienen el factor K. ¿Se entendió a lo que nos referimos con el factor K? Que es un valor, un porcentaje más grande que el lado más chico, pero en función de los lados de la columna que se dio como dato. ¿Sí? Recuerden, en la base centrada siempre A1 es el lado mayor. Ahora vamos a ver en la base excéntrica. Contrariamente con lo primero, A1 siempre va a ser el lado menor. Quiero que eso tengan bien en cuenta. En centrada, A1 el mayor, y en excéntrica, A1 el menor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que es un rectángulo? Donde, si A1 es el menor, va a quedar, por ejemplo, sigamos con el 30 por 40 de la columna. Vamos viendo, de una forma rectangular. No se calcula directamente los dos lados. O sea, siempre va a ser el lado menor, entonces el lado más grande va a ser 2 veces el lado más chico. Si A1 va a ser el lado menor, A2 va a ser 2 veces el lado más grande. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Nada, sino que acá en vez de ser el factor K va a ser 2, por el hecho que lo cambiamos. Y acá abajo en la fórmula va a ser 2. ¿Por qué? Porque es 2 veces más grande. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre centrada y excéntrica? Eso es lo único que tienen que prestar atención y no olvidarse. En centrada, A1 es el lado mayor y se saca en función de la columna con un factor K. Y en excéntrica, como es rectangular, el lado más grande es 2 veces el lado más corto. Esas serían las proporciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Una vez entonces ya sacamos uno de los lados, el otro lo reemplazamos. ¿Qué es lo que sería el segundo tema? La verificación del terreno. De la fórmula original, ya teniendo los dos lados, podemos saber, como nosotros se los damos como dato, el sigma admisible del terreno que estamos utilizando, vamos a saber si verifica o no. Si no, tenemos que agrandar o achicar los lados de la columna. ¿Sí? La plataforma, ¿a qué nos referimos? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que de la columna, ven que todo es en función de la columna? La plataforma, tenemos ve que tienen acá también separados, centrada, excéntrica y doble excéntrica, la diferencia que hay en cada una. Todas vamos a tener B1 y B2, es lo que nosotros vamos a llamar a la plataforma. ¿Qué era B1 y B2? La pestañita donde se encofra la columna. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Todo a la vuelta y dependiendo de los lados que haya. Esto es en función también de la columna. Por eso, recuerden, B1, nosotros en base centrada, ¿se acuerdan que decíamos que A1 es el lado más grande? Por ende, el lado de la columna más grande va a ser C1. Y B1 va a seguir siendo el mismo lado. O sea, todos tienen que ir en concordancia. A1, C1 y B1. ¿Sí?
en todas las bases. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? La base centrada tiene los 4 lados para que se encofre, ¿ves? Entonces, si nosotros estamos viendo el lado B1, póngale que es este, sería el lado de la columna C1, más los 2,5 de la pestaña de este costado, más los 2,5 centímetros de la pestaña de ese costado. ¿Se entiende? Entonces sería la columna más los 5 centímetros, 2,5 de cada lado. Y el lado B2 es exactamente lo mismo, por el hecho que en base centrada tenemos las pestañas de 2,5 de cada uno de los lados. Nada más que el valor del lado de la columna C2, que corresponde a B2 y va a corresponder a A2. ¿Se entendió? Bien. Ahora nos vamos a la excéntrica. Recuerdan que es un rectángulo, ¿sí? Recuerden que el lado A1 es el lado más chico, ¿sí? O sea, ven que acá está el lado A1. ¿Cómo hacemos? Siempre todo en función de la columna. Entonces, ¿qué hacemos? El lado A1 sería la columna C1 más 2,5 por el hecho de que no tenemos encofrado del otro lado porque está la medianera, ¿sí? Acá está la diferencia. En este lado, por ejemplo, B1, que es el más chico, solamente tiene la columna y el encofrado de uno de los lados. Por eso es 2,5. Y en el lado B2, que sería este, que sería el lado A2, sería la columna más los 2,5 del encofrado de los dos lados. ¿Se entiende? Lo mismo que en la base esquinera. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Encofrado solamente en dos lados, o sea que siempre va a ser C1 y C2 más 2,5, porque no tenemos de los dos lados encofrados por el hecho que los otros dos están en la línea municipal. ¿Sí? El otro valor que tenemos es la altura de la base, nos referimos a esta parte, o sea, el macizo este grande de hormigón. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a utilizar el A más grande en el cálculo, por eso se lo puse y se lo aclaré, porque dependiendo sea el tipo de base que sea, va a ser exactamente lo mismo, nada más que utilizando siempre el lado más grande. ¿Por qué? Porque si verifica del lado más grande, significa que va a verificar del otro, ¿sí? Por eso directamente se los puse así sin ningún valor ni nada, por el hecho de que siempre se va a utilizar, sea la que fuese, el lado más grande, para saber la altura. A, ya sea A1 o A2, dependiendo cuál fuese, menos C1 o C2, dependiendo cuál fuese dividido 4. ¿Sí? Acá se redondean más o menos los valores y generalmente van de 5 en 5. ¿Por qué? Porque el hecho de que hay que moldearlos es imposible hacer milímetros. ¿Sí? Después, ¿se acuerdan que yo les decía el talón? El talón es la parte encofrada de la base bien chiquitita, es lo que nosotros adoptamos como mínimo 15 centímetros. Y el recubrimiento en base, ¿se acuerdan que nosotros siempre dijimos, en todos los otros elementos estructurales siempre utilizamos de recubrimiento 2 centímetros, en base es en el único que se va a utilizar 5. ¿Por qué? Porque directamente, una vez que o sea, si el terreno está preparado ya para poder hacer la fundación, se hace una limpieza, un hormigón de limpieza, se ponen los taquitos de 5 centímetros, porque nosotros necesitamos tenerlo, al estar en contacto directo con la tierra, puede llegar a perjudicar mucho lo que es el hierro que nosotros estamos utilizando, los diámetros que nosotros vamos a componer como parrilla abajo. Entonces tenemos que separarlo un poco más. Por eso es en el único elemento estructural donde R, el recubrimiento, va a ser 5 centímetros. La altura útil en este caso va a ser que, si nuestro lado más grande de la base es este, que es el de sub 0, menos el recubrimiento, que son 5 centímetros, ahí vamos a tener la altura útil. ¿Se entendió? Bien. Y después, el cálculo de los momentos. ¿Se acuerdan que nosotros para poder... me faltó uno. Bueno. Acá tenemos, por ejemplo, los momentos en uno y momentos en dos, dependiendo del lado que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Y tienen separado según qué tipo es la diferencia. Base centrada, base medianera y base excéntrica.
Lo único en lo que se diferencia, por ejemplo, es en esto. Uno es 8 y otro es 2. ¿Se acuerdan que nuestra fórmula original siempre es Q por L cuadrado sobre 8? Es una viga simplemente apoyada. Bueno, en eso es lo que se diferencian unos con otros, porque en realidad las fórmulas es exactamente lo mismo. Por supuesto, momento en uno vamos a utilizar A1 y C1, momento en 2 vamos a usar A2 y C2, sea de la que fuese. ¿Sí? Esa es la única diferencia que hay entre estas. ¿Y cómo hacemos para calcular nosotros la armadura? Es con el método KH. Así que no se vuelvan locos, volvemos a tener la armadura, ¿sí? El método KH. Hay solamente una pequeña diferencia que el ingeniero cuando lo vean el jueves y se lo calcule ahí, que por favor necesito que lo calculen ahí en la clase, cosa que saquemos las dudas, y teniendo a mano el recetario y la calculadora ¿cómo que se llama? Con las tablas, se van a sacar las dudas de la única forma, calculándolo ahí, así que no desaprovechen el tiempo. Es el método KH, el clásico que van utilizando, solamente hay una pequeña diferencia. ¿Sí? Miren que me faltó uno y que no me acuerdo dónde está. Todos ya tienen subido el recetario, así que, a ver este. Bueno, en la forma de distribución. Lo que es el despiece, ven que es sencillísimo, porque acá no hay barras dobladas, no hay absolutamente nada, sino que van la armadura que nosotros hemos calculado con el método KH, que le ponemos según el lado que estamos analizando, se distribuye, por ejemplo, estamos haciendo la armadura en el lado 2, pero ¿dónde está distribuida? A lo largo del lado A1, o sea que tenemos que ver cómo se distribuye en eso, porque acá, por ejemplo, en base, ¿se acuerdan que nosotros teníamos un metro de base, teníamos una proporción? Acá necesitamos tener una proporción, entonces teniendo los dos lados, se ve según en función del lado opuesto. Más que nada quería dar un pantallazo como para que entiendan y que está ahí bien detallado y bien, o sea, traté de hacerlo muy minuciosamente a todas las cositas que vayan a necesitar, de dónde viene la explicación, en qué va en centímetros, a qué tabla se utiliza, todas las cosas como para que directamente ustedes puedan hacerlo solos. Quería más o menos que se lo expliquen, cosa de que puedan hacerlo el jueves. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda? ¿Seguro? Sé que de última esto lo van a terminar de entender en el momento que se vayan haciéndolo. Por eso es que les digo, porque ahí mandaron, ya pusieron las fechas. Es más, es bastante próximo el parcial, y yo no sé, espero que el ingeniero lo va a dar. Este jueves vemos bases, sacaremos dudas el martes, yo no sé si es el jueves que viene. Por eso necesitaría que me digan. Yo voy a estar ahí, voy a estar sacando todas las dudas. Mi ingeniero va viendo y les va explicando, yo voy a estar dando vuelta como para sacarle lo que vayan no entendiendo, lo que sea. ¿Mm? Bien, más que nada quería darles un pantallazo de lo que es base y de lo que nosotros vamos a ver el jueves. Sí, les pido que lleven todo eso y, por ejemplo, si llegan a tener alguna duda de columna o lo que fuese, sacamos el jueves o el martes que viene, ¿sí? ¿Alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer? No se sumó la arquitecta, así que no le puedo dar las fechas exactas, que ella las sabía. No se preocupen, porque de última recuerden que esta parte es la parte más sencilla y más corta, ¿sí? Lo que sí les quería decir yo, ya están los grupos armados que después los vamos a subir a los grupos que tienen para las maquetas, ¿sí? Que después se los voy a subir para
para el día que la ponemos. Pusimos el 11, si no es el 11, es el martes siguiente, que vamos a tratar de que sean presenciales. Así es más sencillo también poder sacar dudas y todo, y explicarlo en cierta forma con algo sobre la mano. Bueno, bueno, Héctor, Marianela, ¿tiene alguna duda? El resto no sé si está. Yo para que de última se puedan ir a la facultad y el jueves nos vemos, sacan todo y calculamos bien todo esto. No, profe. Perfecto, perfecto, Marianela. Gracias. Recuerda llevar todo, porfa. Sí, sí, llevamos todo. Perfecto, dale. Nos vemos entonces. Listo. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. No, la maqueta la comenzamos. ¿La comenzaste o no la comenzaste? Creo que dice que no comenzó la maqueta. No, todavía no. Bien, no te preocupes ahora, por ejemplo, por eso es que vamos a ver el jueves base, y bueno, y ahí nos dice el ingeniero bien lo mismo, la fecha estaba para este martes o el jueves. Si no es el jueves, va a ser el martes siguiente, ¿sí? Ahí va a sacar los tipos de dudas ahora el jueves, cuando vayamos ahí a clases de forma presencial. Perfecto. Bueno, nos estamos viendo entonces el